Fatayr, las empanadas árabes más ricas, tan fáciles que te sorprenderán. No dudes en compartir estas empanadas con tu familia, amigos o incluso en tu negocio, pues quien las pruebe quedará fascinado. Además, son muy rendidoras, pues con solo medio kilo de harina obtendrás de 24 a 26 piezas o hasta un poco más. Les comparto dos rellenos, carne o queso para que combines como yo o elijas la que más te guste. Pero ¿qué tal si mejor vamos ya a la receta? Comenzaré preparando el prefermento. En este bol ya tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar unas 4 cucharadas. Y a esas 4 cucharadas de harina les añadiré 5 gramos de levadura seca de panadería. Si usas de la fresca serían 15 gramos. Ahora agregaré 150 mililitros de agua que debe estar tibia. Comenzaré a mezclar y posteriormente agregaré 15 gramos o una cucharada de azúcar. Puedes usar azúcar morena, blanca o miel. Seguiré mezclando a disolver bien y dejaré reposar por unos 10 a 15 minutos el prefermento, a que se vea mucha espuma en la superficie y doble en volumen. Pasando este tiempo, agregaré 10 gramos de sal al resto de la harina y mezclaré a incorporar, para después hacer un huequito en el centro de la harina, en donde voy a añadir los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que, como puedes ver en el video, ya dobló en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclaré un poco antes de incorporar. Y mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Ok, ahora aquí tengo 160 gramos de leche que igual debe estar tibia. Añadiré en este momento solo un poco. Y te comento que si no quieres usar leche, puedes utilizar en su lugar más agua. También añadiré una cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si, como yo, usas harina de trigo todo uso. Comenzaré a mezclar los ingredientes líquidos y aquí te comento que en lo personal el vinagre a mí me ayuda a que la masa quede más elástica, pero si usas harina de fuerza o con mayor porcentaje de proteínas no lo necesitas. En fin, voy a incorporar la harina y al mismo tiempo iré agregando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Ya saben que la razón por la cual les comento ir agregando los líquidos poco a poco es porque no todas las harinas son iguales, algunas consumen más líquidos que otras. Por ello también es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para sentirla. Debes obtener una masa húmeda y un poco pegajosa. Si en este momento aún la sientes seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Y ya que tengo la masa lista, voy a retirarla del bol y colocar en una superficie limpia y seca. En este momento voy a ir incorporando 40 gramos de aceite. Yo uso aceite de oliva suave. Y la razón por la cual estoy agregando de una vez es porque no es mucha cantidad. Y bueno, voy a ir incorporando el aceite por partes. Como ves, comencé con un poquito y ya que esté incorporado, agregaré otro poco. Y así hasta terminar con el aceite. Ya que todo esté bien integrado, amasaré empujando y envolviendo la masa. El procedimiento de amasado puede llevarte de 10 a 15 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Como puedes ver, es una masa muy fácil de manejar. Ok, aquí mi masa ya está perfecta, así que voy a formar una bolita. La haré a un lado por un momento, pues voy a untar un poquitito de aceite en el bol. Puedes utilizar el mismo bol en donde mezclaste todos tus ingredientes. Colocaré la masa dentro, a la cual también le voy a untar un poquito de aceite para que no se seque. Cubriré
y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima donde tú vivas, pero te recomiendo la coloques cerca de un lugar cálido. Mientras la masa reposa, te muestro cómo preparar el relleno. Les compartiré dos rellenos, uno de carne y otro de queso. Para el de carne, aquí ya tengo 250 gramos de carne molida de res. Con esta cantidad te saldrán de 12 a 13 empanadas. Ok, añadiré una cebolla mediana finamente picada, puedes usar blanca o morada. También voy a agregar 2 tomates pequeños, los cuales piqué, coloqué en un colador y los presioné ligeramente para retirar el exceso de agua. También agregaré una mezcla de pimientos finamente picados. Usé un cuarto de pimiento de cada color y este ingrediente es totalmente opcional, lo puedes omitir. Mezclaré un poco antes de añadir los demás ingredientes. Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida que no puede faltar. Media cucharadita de caldo de verduras en polvo y media cucharadita de sal, pero puedes usar solo la sal y puedes incluso poner un poquito más o menos, ya es cuestión de gustos. Añadiré también 2 ajos finamente picados, seguido por media cucharadita de chile en polvo y media cucharadita de hojuelas de chile. Si no consigues las hojuelas de chile, las puedes omitir. Una cucharadita de paprika molida o pimentón molido, como tú lo conozcas. Una cucharada de pasta de tomate copeteada. Mezclaré un poco más y aquí se me estaba olvidando un ingrediente. Pues esta receta lleva sumac, que es una especia que da un sabor parecido al limón. Yo tengo en casa, pero ahorita me encuentro en otro lado, por ello voy a sustituir con la ralladura de un limón que aportará un sabor muy fresco a la carne. Recuerda no rallar la parte blanca porque amarga. Y el mismo limón que rallamos vamos a cortarlo por la mitad y utilizaremos solo la mitad del jugo. Yo voy a colarlo para que no se vaya ninguna semilla a la carne. Seguiré mezclando, pero esta vez con mis manos para incorporar muy bien. Y ya que esté listo, voy a transferirlo a un topper, este topper que ya tengo aquí listo. Lo voy a meter ahí y voy a llevarlo al refrigerador por un mínimo de 3 horas porque no voy a freír esta vez la carne. También puedes dejarla mientras la masa dobla su tamaño, pero mientras más tiempo esté en el refrigerador, mejor sabor tendrá. Ahora, si tú quieres freír esta carne antes de rellenar, puedes hacerlo también. En ese caso también igual 1 hora será suficiente y la fríes solo 5 minutos, pues se terminará de cocinar en el horno. Esto te lo mostré en el video del pidé que ya tengo en el canal y te dejaré el link también en la cajita de información. Ok, para el relleno de queso tengo ya en este bol 150 gramos de queso mozzarella de baja humedad, el cual voy a mezclar con 150 gramos de queso feta. Si estás en México puedes usar queso de mantequilla o algún otro queso, pero que no sea muy húmedo. Si tiene mucha humedad lo puedes drenar un poco antes de mezclar con el mozzarella, que por cierto también puedes sustituir por queso manchego, chihuahua o gouda. Ok, voy a ir desmoronando el queso. Mientras hago esto, te comento que con esta cantidad de queso te saldrán de 12 a 13 empanadas. Posteriormente agregaré 10 gramos o un puñado pequeño de perejil fresco. También puedes usar cilantro fresco. Añadiré una cucharadita de eneldo seco. Puedes usar menta fresca o seca en su lugar, o puedes omitir. Ahora también voy a agregar una cucharadita de ajo en polvo porque me encanta, pero es totalmente opcional. Y bueno, así ya está perfecto nuestro queso. Puedes probarlo en este momento. Si hace falta le pones un poquitito de sal, pimienta o alguna otra especia que a ti te guste. Yo no le agrego la sal porque el queso feta es un queso ya saladito. Voy a mezclar un poco antes de añadir el huevo. Y el huevo lo voy a batir ligeramente antes de incorporar.
es un huevo chico. Voy a vaciarlo y mezclaré muy bien ayudándome con el tenedor. Al final te debe de quedar un tipo de pastita como el que te muestro en el video. Voy a dejar a un lado este bol, pues vamos a revisar ya en este momento nuestra masa. Y bueno, aquí la masa ya dobló su tamaño. La mía tardó 1 hora, pero ya sabes, revisa tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que está perfecta. En ese momento retiraré del bol y voy a doblar ligeramente para remover las burbujas de aire que se formaron en la masa. Después voy a dividir esta masa. Comenzaré cortándola por la mitad. Tomaré una de las porciones y formaré una barrita. Ya que formé la barrita, voy a dividir en 13 piezas de un tamaño similar. E hice lo mismo con la otra barrita. Como puedes ver, ya están las porciones a un lado. Ahora, con medio kilo de harina puedes salirte de 24 a 26 piezas que puedes pesar y que deben estar entre 33 a 36 gramos cada una. Yo hice 26 piezas de 33 gramos. Ya que tengo todas las porciones listas, iré formando bolitas. Para ello, iré doblando cada porción sobre sí misma como se muestra en el video. Lo mejor es ir haciéndolo con las manos porque las porciones son muy pequeñitas. Y ya que formé la bolita, voy a bolear para que quede una bolita muy bonita. Y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento con todas las porciones. No te quitará mucho tiempo, pero si alguien de tu familia pasa enfrente, pide que te ayude. Se divertirán platicando mientras las forman. Y ya que formé todas, cubriré con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejarlas reposar por 10 a 15 minutos para poder estirarlas. De hecho, debes tomar la primera que formaste. Y en este momento también te recomiendo que enciendas tu horno a 220 grados centígrados. Tomaré una de las porciones colocando la parte más seca tocando la mesa y si tú crees que hace falta espolvorear un poco de harina en la mesa. Yo solo le espolvorearé un poco de harina por encima y en el rodillo. Comenzaré estirando con mis manos y posteriormente con el rodillo. Voy a ir formando un círculo de unos 14 centímetros de diámetro aproximadamente. Ahora si gustas puedes untar solo un poquitito de agua con tus dedos por las orillas. Pero yo voy a untarle una mezcla de un huevo con una pizca de sal y una cucharada de leche. Posteriormente agregaré una cucharada de carne y voy a ir presionando ligeramente formando un círculo. Debes dejar 1 centímetro de la masa sin el relleno para poder cerrar bien la empanada. Para doblarla es muy sencillo, solo dobla uno de los lados presionando las puntas, cubriendo parte de la carne tal como se muestra en el video. Cubres también por el otro lado, siempre presionando las puntas. Y por último, la parte de abajo es como formar un triángulo. Y recuerda siempre presionar muy bien las puntas para que no se vayan a abrir al hornear. Ya que está lista, la voy a colocar en un molde con papel para hornear. Y ahora les mostraré cómo preparar las de queso. Para ello voy a estirar formando un tipo de óvalo de unos 14 a 15 centímetros de largo. También les voy a untar un poquito de huevo y añadiré una cucharada de la mezcla de queso. Voy a distribuir muy bien ayudándome con la cuchara y dejando 1 centímetro de la masa sin el relleno para poder cerrar la empanada. Ve cerrando los lados cubriendo parte del queso tal como se muestra en el video y presiona pellizcando muy bien los extremos. Puedes hornear las de carne y queso en el mismo molde, no pasa nada, pues se van a hornear al mismo tiempo, no importa la forma. Ahora voy a barnizar las orillas con la mezcla de huevo para que se vean aún más bonitas y brillositas. Puedes usar aceite o si no quieres barnizarlas también estará bien, ya es cuestión de gustos. Ahora sí, voy a llevar al horno que ya debe estar a 220 grados centígrados.
voy a hornearlas por 12 a 15 minutos. Déjalas hasta que las veas doraditas y tu cocina se va a inundar de su delicioso aroma. Recuerda que cada horno es un mundo, así que si notas que necesitan más tiempo, déjalas un poco más. Las mías estuvieron listas en 12 minutos. Al sacarlas, ve colocándolas en una rejilla para dejarlas enfriar en lo que haces las demás. Estas empanadas son deliciosas y perfectas para compartir en cualquier fiesta. A mí me encanta añadirles un poco de limón antes de consumir a las de carne. Las orillas estarán crujientes al sacarlas del horno, pero después de un ratito por la salsa de la misma carnita estarán muy suavecitas y la base, como puedes ver, debe quedar doradita. Me encanta el sabor de estas empanadas. Al probarlas te transportarán al Medio Oriente. ¿A poco no se antojan? Voy a cortarlas solo para que veas cómo la carne está perfectamente cocida. Aunque como te comenté hace un momento, también puedes freír la carne ligeramente antes de rellenar las empanadas. Cuestión de gustos. Las de carne, como te comenté, quedan deliciosas, pero he de confesar que mis favoritas son las de queso, que igual tienen unas orillas suavecitas y una base doradita. Huelen muy ricas y saben mucho mejor. Así que la próxima vez que invites a tu familia o amigos o amigas a tu casa, sorprende con estas empanadas. Te aseguro que no quedará ni una. Y bueno, antes de irme me gustaría invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y me ayudaría muchísimo si compartes esta receta con tu familia, amigos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.